Aquí ya la Junta Nacional de Justicia declaró la nulidad de la destitución y también ordenó la restitución del cargo de jueza superior. A la doctora Delia Espinosa solo le corresponde acatar lo que dice la Junta Nacional de Justicia. La prensa y ahora nos acompaña el doctor Elio Riera, quien es abogado de Emma Benavides, justamente hermana de Patricia Benavides. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Antes solamente de empezar, quería justamente el doctor Juan Jiménez Mayor nos decía que, por ejemplo, se había suspendido el CONASEC, ¿verdad? Se había suspendido y habían colocado los nombres de todas las personas. Y justamente en el caso de la fiscal de la Nación, no ponen nada, no ponen absolutamente ningún nombre, no ponen ni siquiera el de Patricia Benavides. Doctor, bueno, a ver, hemos escuchado al doctor Juan Jiménez Mayor. ¿Usted coincide con él de que es un tema que debe haber una independencia en ambos casos, tanto en la Junta como en la Junta de Fiscales Supremos? Bueno, para empezar tengo que discrepar con el doctor Juan Jiménez Mayor porque estoy escuchando con detenimiento la entrevista y ha hecho referencia de que, prudencia dijo, ¿no? Porque el juzgado de investigación preparatoria podría suspender en este caso a la doctora Benavides. Y eso no es correcto, jurídicamente no es correcto, porque la suspensión podría darse por una denuncia constitucional que tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la República. El doctor Juan Jiménez Mayor hace referencia a que lo vería en este caso un juzgado, y eso no es así. Ya hace poco el doctor Sheckley, que es completamente garantista, he tenido la oportunidad de tener algunos casos a favor, otros en contra, pero es completamente garantista, ya resolvió en el caso del señor Tomás Gálvez, justamente esta línea jurisprudencial. Entonces, no podemos confundir en este caso a la audiencia. Acá hay un tema técnico y el tema técnico se tiene que definir previamente en el Congreso. Entonces, por ese lado, tengo que discrepar respetuosamente con el doctor, ¿no? Ahora, el Congreso, si toma partido en esto, ¿no sería mejor que se espere, como dice bien el doctor? O sea, es decir, que la Junta resuelva el problema para que la Fiscalía pueda tomar una decisión. Es que ya la Junta ya resolvió. La Junta declaró y resolvió una nulidad de oficio. Y esta nulidad de oficio se da cuando un ente administrativo autónomo revisa el acto administrativo que previamente habría sido resuelto. Si encuentra una contravención al principio de legalidad, como en este caso observó, finalmente deja sin efecto ese acto. Y lo que correspondería aquí es retrotraer todos los efectos de la destitución ilegal de la doctora. Y lo que ha dicho el doctor Tábara, por ejemplo, de que el tema ya estaba judicializado y que no se podía tomar ninguna determinación en base a eso, bueno, tampoco. Es la apreciación del doctor Tábara, pero tengo que discrepar respetuosamente con ello. En todo caso, el doctor Tábara hubiera hecho un voto. En este caso, considero que apartando ese pronunciamiento de la Junta, pero no conversarlo en medio de comunicación. A ver, lo que es correcto es correcto. Si el doctor Tábara hizo este pronunciamiento, debió estar en este caso en la Junta y motivar su pronunciamiento. Y eso no lo ha hecho. Hacerlo después yo considero de que no es correcto. Señor Riera, disculpe, pero la Junta Nacional de Justicia puede decirle a la Junta de Fiscales Supremos o imponer la elección de una fiscal de la Nación, porque la señora Benavides, la anterior Junta, lo que hizo fue, digamos, destituirla del cargo de fiscal suprema y por ende no podía cumplir con uno de los requisitos para ser fiscal de la Nación. No es que la anterior Junta le haya destituido del cargo de fiscal de la Nación. Claro. Entonces, ¿puede la Junta Nacional de Justicia involucrarse en fueros de otra institución y decir, esta persona debe ser la fiscal de la Nación? La Junta Nacional de Justicia lo que tiene que hacer, o lo que ha hecho, es retrotraer todos los efectos jurídicos hasta el momento que se emitió este acto que es ilegal, que es motivo de una nulidad de oficio. Y al momento de retrotraer todo, como es evidente, la doctora Benavides ostentaba el cargo de fiscal suprema y también por extensión de fiscal de la Nación. No le está diciendo a la Junta de Fiscales qué hacer, está retrotrayendo todo al vicio. Lo que correspondería es inmediatamente restituir los efectos que ya estaban otorgados por esa Junta de Fiscales. No podemos desconocer el pronunciamiento de esa Junta de Fiscales de ese momento. Eso sí sería contravenir la ley. Y lo que ha hecho la Junta es decir, voy a dejarlo todo al momento de la declaración de la Constitución. ¿Por qué si la decisión es legal, a su juicio, sí, por qué la Junta Nacional de Justicia no ha tratado este caso como otros casos donde las audiencias se transmitían en vivo, donde se podía ver los votos? Hasta el momento no se tiene, digamos, la resolución con las firmas de los 6 integrantes de la Junta que supuestamente han votado a favor.
Entonces, ¿por qué el señor Ríos demora tanto en presentar este documento? Bueno, ya le corresponderá al doctor Ríos, pero yo he tenido la oportunidad de defender a magistrados, fiscales y jueces, y no todos los casos son públicos. Pero corresponderá en este Bueno, caso este al caso es órgano... especial, ¿no? No es un caso más. Es de interés público. Es de interés público, pero yo entiendo que ya le corresponderá a la Junta Nacional, al área de comunicación, informar o no por qué se ha hecho, ¿no? Lo que yo puedo decir de la práctica procesal es que no todos los casos son motivados o publicados para conocimiento general. Deberían sí, ¿por qué no? Pero ya le corresponderá a la Junta informar ello. ¿Y las firmas? ¿Por qué no aparecen las firmas de los otros magistrados? Bueno, lo que yo entiendo es que ya esta notificación ya se dio y comprendo y entiendo también que incluso siendo que ya una demanda de amparo ha sido ya desestimada por sustracción de la materia, donde ya se ha informado a un juez constitucional que existe ya un pronunciamiento de la Junta, entiendo que esto debería ser comunicado ya en los próximos días, ¿no? Entendemos que tanto los argumentos que está emitiendo usted y, claro, la diferencia de opiniones que se tiene con otros letrados es porque básicamente usted es abogado de la hermana de la señora Patricia Benavides. Yendo a otro escenario que también mismos abogados que pertenecen al grupo de la señora Patricia Benavides indicaban que podrían, en este caso, ante el conocimiento que ya se ha dado por parte de la policía de retornarle la seguridad, ¿usted considera que la señora Delia Espinosa podría ser detenida, como indican algunos también? Bueno, yo soy abogado de la doctora Emma Benavides, no soy abogado de la doctora Patricia Benavides. Por el contrario, yo he tenido la posibilidad incluso de debatir y he tenido posiciones jurídicas discrepantes con la doctora Patricia cuando he defendido a algunos congresistas y mi opinión es basada en función del principio de legalidad. Yo no puedo dejar de manifestar el error técnico que ha informado el doctor que nos ha acompañado de manera precedente. Eso no quiere decir que le esté faltando el respeto a nadie, de ninguna manera. Es lo que establece la norma. Y si la norma finalmente, la Junta resolvió declarar la nulidad de oficio de un acto, ¿qué corresponde? Retrotraer todo hasta ese acto. Entonces, aquí no estamos interpretando si corresponde o no restituir a la doctora Benavides. Aquí lo que corresponde es retrotraer los efectos al acto viciado. ¿Y el acto viciado cuál fue? La destitución de la fiscal de la Nación, que en ese momento, como señaló el señor presente, era fiscal suprema. Entonces, ¿correspondería que ya ostente el cargo de fiscal suprema? Claro que sí. ¿Correspondería también que ostente el cargo de fiscal de la Nación? Claro que sí, porque si no hacemos eso, estaríamos incumpliendo el pronunciamiento de una junta de fiscales que ya lo había hecho conforme a ley. Entonces, jurídicamente considero lo que corresponde. Para usted, ¿quién es la fiscal de la Nación? En este caso, la doctora Patricia Benavides, ¿cómo no? Ahora, si corresponde o no detener en flagrancia a otra fiscal, yo considero que es exagerado, considero que no sería lo correcto. Considero que en el caso en concreto también existió una omisión del deber funcional de no permitir, en este caso a la doctora Patricia Benavides, que pudiera completar las funciones que como fiscal le corresponde. El esperar un formalismo de la notificación, en este caso la doctora Delia Espinosa, yo considero de que no es lo prudente y no es lo adecuado, porque el país necesita estabilidad jurídica de todas maneras, pero lo más importante y yo considero que hay que resaltar es el escenario y el papel que se está dando en el Ministerio Público. A ver, ¿en qué momento hemos visto fiscales con velas, por Dios? Entonces, yo puedo dar fe porque yo camino en la avenida Bancay, conozco las fiscalías, sé cómo están los fiscales con carga procesal. A ver, habría que preguntar a la doctora Delia y a los fiscales si tienen material logístico para trabajar. Claro que no, y no podemos dar ese tipo de escenarios o imágenes para los inversionistas, ¿no? Una consulta. Usted también, bueno, usted es abogado de Emma Benavides. Sí. Ella también ha sido repuesta en el cargo de jueza superior por esta resolución. ¿Ya el Poder Judicial ha acatado esa parte de la resolución? Porque hasta el momento no hubo pronunciamiento de la presidenta del Poder Judicial, la señora Tello, sobre este tema en específico de su cliente. En el caso de la doctora Emma Benavides, como usted bien resalta, la Junta Nacional restituyó también su cargo, la doctora Emma Benavides. Hemos solicitado, en este caso, a la presidenta del Poder Judicial la restitución por conducto regular y estamos a la espera de pronunciamiento, ¿no? Hemos informado también que la cancelación y la inhabilitación, la cancelación de esta suspensión también ya no aparece en el sistema, es de conocimiento público, motivo por el cual ya correspondería su inmediata restitución. A la doctora Emma Benavides no se le ha aprobado nada. A mí muchos me hablan, por ejemplo, de narcotraficantes, que habría hecho algún favor. ¿Dónde? ¿Cómo está aprobado eso? La doctora Emma Benavides ha sido suspendida de forma incorrecta.
hasta el momento, en ningún proceso, nadie ha podido comprobar absolutamente nada. Bueno, Se está restituyendo una magistrada. hay un proceso penal en curso todavía. De muchos años. No se ha demostrado tampoco la inocencia. De muchos años. No, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Existe la presunción de inocencia. Yo no estoy obligado a probar mi inocencia. Más bien, Fiscalía lo que tiene que hacer es demostrarme a mí que la doctora Emma Benavides cometió algo irregular. En este caso fue la doctora... había una doctora que estaba llevando un caso, en este caso, y el doctor Chinchay, que era el fiscal encargado de esta investigación, no le han probado absolutamente nada. Más bien han pedido una prórroga de investigación. Algo concreto, algún soborno, algún cohecho o algo, definitivamente no. ¿Y corresponde la restitución? Claro que sí. Y si el Poder Judicial decide no acatarla, como ha pasado con el Ministerio Público, ¿cuál va a ser, digamos, la ruta que ustedes van a seguir? Es que yo comprendo que la doctora Delia Espinosa, según lo que he comprendido, es que estaría esperando una notificación formal. Pero vamos, a la doctora Delia Espinosa solo le corresponde acatar lo que dice la Junta Nacional de Justicia. Ella Me no refiero puede... al Poder Judicial en el caso de su cliente. En el caso del Poder Judicial, yo considero que no. Considero que la ley está para cumplirla. No veo en este caso escenario alguno en el cual un magistrado del Poder Judicial diga que no. Pero ¿cuál es el camino? Esa es la pregunta en sí. ¿Cuál es el camino que va a tomar en todo caso si el Poder Judicial dice que no? Bueno, tendríamos que cuestionarlo, pero no puedo ponerme en un supuesto que nos ha dado. Aquí ya la Junta Nacional de Justicia declaró la nulidad de la institución y también ordenó la restitución del cargo de jueza superior. Entonces, no hay otra forma más que acatar lo que dice la ley. Lo ha dicho el doctor Blum. O sea, ¿quién va a discutir los pronunciamientos o alcances del doctor Blum con respecto a lo que correspondería y los alcances de la Junta Nacional de Justicia? Entonces, nos guste o no nos guste, es la ley y tenemos que cumplirla. Doctor, solo una precisión. ¿Cómo no? ¿La Junta Nacional de Justicia puede retrotraer o solamente lo puede hacer el juez constitucional? Muy buena observación. La Junta Nacional de Justicia, muy buena pregunta, tiene dentro de las posibilidades del marco legal declarar la nulidad de oficio. Esto es por imperio de la ley 27444, aplicable también a la Junta Nacional de Justicia. En caso encuentre un vicio en el acto que fue emitido por el propio ente. Y aquí se determinó, pues. Entonces, al considerar que ese acto por el cual se ejerció una destitución a la doctora Benavides y también a la doctora Emma Benavides, corresponde dejarlo sin efecto y retrotraer todo hasta el momento en que se declaró nulo ese acto de destitución. Motivo por el cual la doctora Patricia Benavides ostenta ya el cargo de fiscal suprema y por extensión fiscal de la Nación. ¿Dónde quedaría la autonomía de la Fiscalía? Acá está la respuesta. Para que la doctora Patricia Benavides fuera y mantuviera el cargo de fiscal de la Nación, esto obedeció a que una junta de fiscales lo ordenó, ¿correcto? En un momento determinado, antes de la destitución. Pero fue democrático y fue legal la elección de la nueva fiscal de la Nación, de la señora Espinosa. ¿Fue legal? Claro, en ese momento la doctora... No, en ese momento no. Claro, o sea, hasta hoy es fiscal de la Nación porque fue elegida democráticamente, ¿verdad? Es que yo bajo considero, las normas. yo considero que no. Es que, a ver, primer parámetro. Se declara nula la destitución de la doctora Patricia Benavides, Perfecto. quien en ese momento había sido elegida por quién, por una junta de fiscales, ¿correcto? Exacto. No podemos desconocer ese pronunciamiento de la junta de fiscales. Podemos coincidir en ello, ¿cierto? Que en ese momento una junta de fiscales eligió a una fiscal de la Nación que era la doctora Patricia Benavides. Entonces, si se declara nulo el acto de destitución, tenemos que respetar ese pronunciamiento de esa junta de fiscales que designó finalmente a la doctora Patricia Benavides. Hacer lo contrario sería ir en contra de ese pronunciamiento, lo cual es ilegal. ¿Y qué pasa con la elección, en todo caso, de la señora Delia Espinosa? La elección de la doctora Delia Espinosa se dio en el momento que la doctora Patricia Benavides había sido destituida por un acto que ha sido declarado nulo. Nulo. La Junta Nacional de Justicia lo declaró nulo. Nulo es ir en contra de la ley. Ok, doctor.